Si usted nos visita, si es su primera vez con nosotros, es para mí como pastor de la iglesia de verdad un privilegio tenerle aquí con nosotros. Por otro lado, permítame decirle, si es que no ha estado regularmente en la iglesia, que hemos estado en una exposición de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, que se conocen como la historia primigenia, en la que encontramos cómo Dios puso los fundamentos para la raza humana. Y estamos ya a punto de concluir esta serie. Estamos en el capítulo 9, tenemos un par de sermones más. Terminando el mes de marzo vamos a culminar esta serie para luego dar paso a la Semana Santa y después de la Semana Santa iniciar una nueva serie de predicaciones. Entonces le voy a pedir, si tiene una Biblia con usted, abra su Biblia en Génesis capítulo 9. Hemos estado en el capítulo 9 durante algunos domingos y vamos a los versículos 24 hasta el 28. Si me lo permite, voy a dar lectura una vez más a esos versículos. Génesis 9, versículos 24 hasta el versículo 28. La palabra de nuestro Dios, la palabra de Dios inerrante, infalible, autoritativa, todo suficiente, completamente confiable, dice así: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Amén. Así termina la lectura de la palabra del Señor. Que el Señor añada su rica bendición a la lectura y exposición de su palabra. Amén. Oremos. Bendito seas, Señor, por darnos el privilegio de escuchar tu palabra. Te rogamos que al ser predicada tu palabra sea recibida como lo que es, la palabra de Dios que obra, que opera en nosotros los creyentes. Pero para ello rogamos la obra de tu Espíritu Santo en el predicador, para que ésta sea una exposición de las palabras que por inspiración divina fueron registradas sin error alguno por Moisés, en este caso, y fueron preservadas a lo largo del tiempo. Y hoy las hemos leído, y esta es palabra viva y eficaz. Y pedimos entonces que lo que a continuación vamos a escuchar no sea la opinión de un hombre, sino sea una exposición de tu palabra, para que entonces por obra de tu Espíritu Santo podamos responder a ella. Permítenos ver en particular la gloria de tu Hijo Jesucristo y la gloria de su evangelio en estas palabras, en esta porción de la Escritura. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez usted o tú, alguna vez fuiste castigado por algo malo que alguien más hizo? ¿Alguna vez fuiste culpado por las acciones de otro? ¿Alguna vez sufriste las consecuencias de algo malo que alguien más hizo? Quizá algunos recordarán su niñez, quizá fue un hermano o una hermana, y usted sabe cómo son las mamás yucatecas. Toman la llamada chancleta
Y entonces reparten. Y uno dice, ¿y yo por qué? Ah, pues por si hiciste algo. Y a todos les doy parejo, ¿no? Y entonces tú te quedaste, pero si yo no hice nada. ¿Alguna vez sufriste por las acciones de tus hermanos? O tal vez sufriste por un compañero de trabajo, el jefe los castigó a todos. A lo mejor por algo que hizo tu cónyuge, algún compañero de la escuela. Bueno, cualquiera que sea el caso, cualquiera que haya sido tu experiencia, o quizá no fue tu experiencia, pero cualquiera que sea el caso, no es agradable sufrir debido a lo que alguien más hizo. No es divertido, no es nada agradable. Ahora bien, en el pasaje de este día, y téngalo por favor frente a usted, Génesis 9, particularmente 24 hasta el 29 y en particular 24 al 27, en el texto de hoy se nos dice de la reacción de Noé cuando despertó de su borrachera. Y usted dirá, a ver, ¿de qué hablan aquí? ¿De cuál borrachera? Bueno, le puedo decir que si usted gusta, ahí en YouTube puede encontrar, si busca Iglesia Presbiteriana Jesús en YouTube de Progreso, ahí puede encontrar los sermones pasados, puede ponerse al día. Pero bueno, vimos nosotros que Noé por su pecado terminó, como dijera el profeta, borracho, no loco, pero desnudo, ¿no? Y bueno, después de que despertó de su borrachera y supo lo que su hijo más joven le había hecho, él entonces pronunció una maldición y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ahora, no sé si lo ha notado, pero esta es la primera vez que Noé habla en todo el relato. Es la primera vez que Noé, en este registro de lo que ocurrió en su vida y obras, es la primera vez que Noé pronuncia palabra alguna. Digo, el hombre construyó un arca, 120 años, ni una sola palabra, al menos no hay ninguna palabra dicha por Noé durante ese periodo aquí en el registro de los hechos. Pasa por el diluvio por más de un año, ni una sola palabra. Desembarca, construye un altar, edifica un altar y ofrece sacrificios a Dios, ni una palabra. Planta una viña, cosecha el fruto, se emborracha, se desnuda, ni una palabra. Pero entonces despierta de su borrachera y las primeras palabras que él dice son: maldito sea mi nieto. ¿No le parece así como que extraño? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? Como dijeran por ahí, ¿qué está sucediendo, doctor García? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ocurre? Y no solo eso, sino que él dice: siervo de siervos sea a sus hermanos. Ahora, hay algo malo aquí. ¿No lo nota usted? ¿No se da cuenta de que aparentemente hay algo que no cuadra, que no encaja? No, fue Cam aquel que pecó gravemente contra Noé. Así es. Vea usted los versículos anteriores, y es Cam, uno de los hijos, el hijo menor de Noé, quien pecó contra su padre. Entonces, ¿por qué es que el hijo de Cam, es decir, Canaán, recibe la maldición y no Cam? ¿Y por qué ese hijo en particular? Cam tuvo otros hijos. ¿Por qué? ¿Por qué se menciona aquí a Canaán? ¿Por qué es Canaán maldito y no Cam? ¿Y por qué Canaán y no sus hermanos? Y no solo eso, como le dije, mire que lo que Noé dice en este oráculo de maldición, dice que él llegaría a ser, Canaán, siervo de siervos. De hecho, repite
que él sería un siervo de sus hermanos 2 veces más. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Bueno, fue Cam quien seriamente, gravemente, vilmente pecó en contra de su padre, y es su hijo quien obtiene el castigo. ¿Qué es lo que hizo Canaán para merecer tal cosa? Se preguntará usted. Parece injusto, ¿no es verdad? A primera vista nos parece algo injusto. Así como en alguna ocasión te pareció injusto que te castigaran a ti porque tu hermana se portó mal, nos parece injusto entonces de que Cam es el que pecó contra Noé y Canaán recibe el castigo. Canaán, el hijo de Cam, recibe la maldición. No parece justo, no nos parece a nosotros justo. Bueno, pero no fue el caso de la audiencia original. ¿A qué me refiero? Aquellos que recibieron por primera vez y para quienes fue escrito originalmente el libro de Génesis, los israelitas que estaban marchando, que habían salido de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y que estaban marchando hacia una tierra que Dios les había prometido. Para ellos esto no fue nada injusto. Ellos podían entender perfectamente por qué Moisés les contó del oráculo pronunciado por Noé. ¿Y por qué razón el oráculo entonces, al menos en su parte de maldición, es dirigido hacia Canaán? Quizás recuerden, y si no, permítame recordarles, y si no recuerda, porque nunca he escuchado esto, permítame decirles simplemente que este relato que hemos visto durante ya 3 domingos, es decir, Génesis 9 del 18 hasta el final del capítulo, es un relato que tenía por lo menos 2 propósitos: un propósito histórico y un propósito teológico. Y cuando hablamos acerca del propósito histórico, queremos decir que el relato fue escrito para enseñar algo acerca de la historia de Israel, pero también, como hemos visto, este relato tiene una enseñanza teológica, en particular una enseñanza acerca de la naturaleza del ser humano. Los 2 domingos anteriores hemos enfocado nuestra atención ¿en qué? En esa enseñanza teológica. Y en particular nosotros vimos que el pasaje nos confronta con la dura y con la dolorosa realidad de que el pecado está presente dentro, aún en los mejores de nosotros. Y por supuesto aprendimos que ese pecado que todavía mora en nosotros puede conducir aún a los mejores de nosotros a una desgracia vergonzosa o a una vergonzosa desgracia, y podemos acabar, entre comillas, borrachos y desnudos como Noé, o tal vez no entre comillas. Pero también aprendimos algo más. Aprendimos nosotros que nuestro pecado puede ser la ocasión para el pecado de otros. El pecado de borrachera de Noé y su consiguiente desnudez llevó a su hijo Cam a cometer un pecado que por lo menos fue voyerismo de una clase homosexual. Por lo menos algunos comentaristas piensan que hubo algo más ahí de índole sexual. Y si queremos decir no creo que haya sucedido eso, bueno, por lo menos este hombre le faltó al respeto tremendamente a su padre, que ya de por sí, de suyo, era algo muy malo. Y entonces vimos que fue la ocasión para el pecado del hijo de Noé. Y aprendimos también que a pesar de que el pecado de otros puede crear ocasión para que nosotros pequemos, eso no nos exime de responsabilidad. Eso no es una excusa. Todos nosotros todavía somos responsables de nuestras acciones. Bueno, hoy nos enfocamos en el oráculo de Noé, en lo que Noé dijo cuando despertó y cuando supo. No se nos dice cómo lo supo. Si pasó algo más serio ahí, pues obviamente se dio cuenta. ¿Y cómo supo quién lo hizo? No se nos dice, pero cuando supo lo que ocurrió, él pronuncia un oráculo, ¿sí? Y
Bueno, como ya mencionamos antes, él maldijo a su nieto Canaán en este oráculo, pero también pronunció una bendición. Ahora, esto enseñó a Israel una verdad muy importante, ¿sí? Que tiene consecuencias a largo plazo. Israel estaba yendo hacia la tierra que Dios les prometió. ¿A dónde estaba yendo Israel? ¿A la tierra de quién? De Canaán. Y entonces Moisés les enseña algo muy importante, porque recordará usted, Dios había ordenado a los israelitas entrar a esa tierra, expulsar a los habitantes de la tierra, los cananeos o cananitas, ¿sí? Y destruirlos. Y entonces hay quienes leen el Antiguo Testamento y dicen, esto es una barbarie, yo no sabía que Putin estaba en el Antiguo Testamento, o sea, no sabía que ahí estaba también Vladimir, ¿no? ¿Cómo es que van e invaden una tierra que no es suya y expulsan a los habitantes y quieren tomar la tierra como si fuera suya? Y peor aún, Dios les ordenó hacer tal cosa. Entonces, los israelitas aprenden una verdad muy importante aquí. Pero usted dirá, yo no soy israelita, esto no tiene nada que ver conmigo. Bueno, el oráculo de Noé, como dije, tiene consecuencias de largo alcance. De tal manera que lo que Noé dijo tiene grandes implicaciones para usted el día de hoy y para mí, para ambos, ¿sí? Y lo que queremos este día es precisamente entender cuáles son las implicaciones y las aplicaciones de este oráculo de Noé. Así que esto es lo que vamos a hacer el día de hoy en el tiempo que tenemos. Vamos a dividir nuestra atención a este pasaje en dos grandes rubros. Primero que nada, vamos a hablar acerca de la maldición de Noé, o sea, la maldición que Noé pronunció. Y después vamos a prestar de manera más breve atención a la bendición que Noé pronuncia. Vayamos entonces en primer lugar a la maldición de Noé, versículos 24 y 25. Dice así: despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Maldito sea Canaán. Bueno, estas palabras pronunciadas por Noé, ¿sí? Es el primer registro, o para decirlo de otra manera, es la primera maldición pronunciada por un hombre que se registra en la Escritura. La primera maldición que un hombre pronuncia aquí en la Escritura. Todas las demás son pronunciadas por el Señor. Ahora bien, algo que hay que entender cuando escuchamos que Noé maldijo a su nieto, algo muy importante aquí que nosotros debemos entender que esto no es un encantamiento mágico, ¿sí? Esto, por supuesto, no es una especie de hechizo mágico. Vaya, Noé aquí no está actuando como Harry Potter, aquí no es Spectros Patronus o algo así, ¿no? No había nada de mágico en las palabras de Noé, no había poder alguno en las palabras de Noé, y Noé no tenía ningún poder para en su maldición efectuar la maldición que él había pronunciado en la vida de su nieto. De ninguna manera esto es la forma en que debemos entender esta maldición. Más bien lo que ocurre aquí es que estas palabras no tendrían poder en sí mismas a menos que el Señor las llevara a cabo. Era un oráculo, como dice un comentarista. Dios mismo llevaría a cabo la maldición si ese de hecho era su deseo. En realidad lo que tenemos aquí es una petición en forma de oración. Dios está orando que Dios haga tal cosa. Ahora bien, como notamos antes, la maldición es extrañamente dirigida no a Cam, sino a su hijo Canaán, al nieto de Noé. ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, hay varias opciones. Varias opciones han sido propuestas y sin embargo, para darle sentido a lo que estamos leyendo y escuchando aquí, debemos tomar en consideración el contexto original, la audiencia original. Y cuando lo hacemos es claro entonces que Moisés está proveyendo una justificación teológica para la toma de Israel de la tierra prometida, para que Israel tomara la tierra de Canaán. Aquí Moisés está proveyendo una justificación teológica para la toma de la tierra prometida. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primero que nada, Moisés, quien escribió Génesis, quiere que sus lectores vean la conexión que hay entre Cam y Canaán. Vea el versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. ¿Para qué añadir el detalle Cam es el padre de Canaán? Para usted y para mí no tiene sentido. ¿Quién es Canaán? ¿Sí? No nos interesa. Pero ellos sabían quién era Canaán. Luego también vemos en el versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Otra vez, inserta ese detalle para que la audiencia pueda hacer la conexión entre Cam y Canaán y entender el por qué la maldición fue a Canaán y no a Cam. Génesis 10:6 nos habla de los 4 hijos de Cam y nos dice de los territorios que ocuparon estos hijos de Cam. Ahí podemos ver, los hijos de Cam son Cus, Misraim o Egipto, Fut y Canaán. Canaán era el menor. Vea el versículos 15 al 19. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Sebareo y al Amateo, etcétera, etcétera, etcétera. Buscaba nombres para sus hijos, aquí hay algunos, ¿no? Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Atma y Seboim hasta Lasa. Bueno, cuando nosotros vamos a Josué, al libro de Josué, en los capítulos 3, 7 al 10, claramente Dios le da una lista de personas a quienes debían expulsar de la tierra. ¿Y qué cree? Son las mismas que están mencionadas en el pasaje que acabo de leer. Es decir, ellos, los israelitas, debían expulsar a los descendientes de Canaán que ya estaban habitando la tierra que Dios les había prometido. Y ahora, escuchen por favor lo que se dice ahí en el versículo 19. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Noten ustedes que aquí Moisés es cuidadoso de incluir una referencia, ¿sí? Una referencia a estas tierras. Moisés ha registrado esta historia, como dice alguien, este evento, para ilustrar al pueblo de Israel que los pueblos cananeos que ahora están ocupando la tierra que estaba delante de ellos son los descendientes de Cam, quien eras atrás había deshonrado a su padre, trayendo una maldición sobre sí mismo y sobre sus descendientes, y como resultado mostrando que él estaba incluido en la simiente de la serpiente, que siempre está en conflicto con la simiente de la mujer, como vimos en Génesis 3:15. Pero aún así usted dirá: a ver, está bien, ok, lo entiendo. Sí, son los descendientes de Cam, de acuerdo. Son los cananitas, sí, de acuerdo, lo entiendo. Pero es justo, aún así, es justo entrar a esa tierra, que Israel entre a su tierra y entonces les desposea, les expulse de esa tierra y la ocupe. ¿Es justo? Vaya, es como si de pronto, no sé, tu tatarabuelo hizo algo malo y entonces vinieran a tu casa y te sacaran de la casa por lo que hizo tu tatarabuelo. ¿Es justo? ¿Sería justo?
Oye, ¿pero yo qué? Yo no tengo nada que ver. Pero es tu tatarabuelo. ¿Y qué? Yo no hice nada. ¿Por qué me estás sacando? Y peor aún, me sacas y tú ocupas mi casa. No es justo. No parece justo, ¿no es cierto? Por supuesto que no parece justo. Para entender esto, primero que nada hay que recordar lo que el Señor dice en Éxodo 25. Es decir, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir? No, hombre, pues ya. Pues como dijera el profeta, ya me cargó el payaso, porque mi bisabuelo, ya. Entonces, ya ni modos. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué significa esto? ¿Está Dios castigando a los cananitas por algo que su ancestro hizo? Bueno, una posibilidad es que una generación posterior lleve el fruto del pecado de su ancestro. Esa es una posibilidad. O sea, cuando dice que Dios visita la maldad, pues una posibilidad es que lleves el fruto de lo que tu ancestro hizo y estés pagando las consecuencias de lo que tu ancestro hizo. Es por eso que hasta el día de hoy, pues hay personas que no quieren ser asociadas con cierto nombre familiar, ¿no? Imagínense apellidarse Aburto, ¿no? O sea, y ser pariente del que supuestamente mató a Colosio, ¿no? Imagínense llamarse de cierta manera, ¿no? No, quizá quisieran hasta cambiarse de nombre. Cuando les preguntan, oye, ¿tu abuelo no fue? Como que temen esa pregunta, ¿no? Cuando dicen su nombre, oye, soy David Correa, oye, ¿tu abuelo no? Esa pregunta la temen porque no quieren asociarse con tal persona, porque todavía llevan la vergüenza de lo que hizo el abuelo, o el bisabuelo, o el tatarabuelo, o el papá, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que está sucediendo aquí. Que ellos están llevando la desgracia asociada con lo que hizo su ancestro. Bueno, la única manera en que la Biblia nos dice una generación posterior es castigada por el pecado de un ancestro es que si esta generación posterior actúa y piensa de la misma manera que su ancestro. O sea, si me estoy dando a entender, no quiere decir que porque tus ancestros fueron de tal manera, ni modos tú ya estás maldito y demás. No, la única manera en la que una generación posterior es castigada por el pecado de un ancestro es que si esta generación posterior está haciendo las mismas cosas que el ancestro hizo. ¿Me explico? Y bueno, eso es exactamente el caso aquí. Los cananeos o los cananitas no son un pueblo inocente. Los israelitas no tendrían problema alguno pensando que Canaán recibió el castigo que merecía. En otras palabras, los cananitas no eran personas que sufrían de manera inocente las consecuencias del pecado de su ancestro. Estaban siendo castigados no por lo que su ancestro hizo, no, sino porque ellos mismos merecían el castigo. Los israelitas no dijeron, ay, pero Dios nos está mandando a la tierra de estas personas y nos está pidiendo, o mejor dicho, ordenando que les saquemos de sus tierras, que les destruyamos, pero si son buenas gentes. ¿Cómo Dios está diciendo, pero si es un pueblo tan bueno, cómo le vamos a hacer tal cosa? Y dicho sea de paso, es más o menos la misma reacción que la gente tiene al observar a la distancia el conflicto entre Rusia y, por supuesto, Ucrania. Quizá algunos de ustedes ya pusieron ahí su manita así, yo no puedo por mi artritis, ¿verdad? O así como nuestro expresidente Peña Nieto. Pero bueno, así como una banderita de Ucrania, ¿no? Así ya usted orando por Ucrania, manitas con el color de la bandera. O sea, todos simpatizamos con Ucrania, ¿no es cierto? Y aquí, por supuesto, no voy a hablar de geopolítica porque para empezar no sé nada. Y segundo, no es el caso. El punto es que el mundo entero, con excepción de algunos países y presidentes, están con Ucrania, ¿no es cierto? Y todos a una voz condenan la invasión de Ucrania y simpatizamos todos con Ucrania, a excepción de
ya lo sabe, Venezuela, Nicaragua y otro que no voy a mencionar ahorita, pero que simpatizan con Ucrania, todo el mundo. Y dice, bueno, es que lo que está haciendo Rusia es injusto. Y usted me imagino que tiene esa opinión, que Rusia, abusando de su poder, entre para desposeer a un pueblo inocente, es algo injusto. Bueno, los israelitas no reaccionaron de esa manera diciendo, lo que Dios nos está mandando es totalmente injusto y me niego a tomar la tierra de Canaán. ¿Por qué? Por la clase de pueblo que los cananeos o cananitas eran. Ahora, ¿qué clase de pueblo eran? Bueno, en Génesis 10:19, una vez más, se nos dice qué territorio ocuparon. Y ahí se mencionan dos ciudades que quizá usted ha escuchado alguna vez, ¿no es cierto? Vea Génesis 10:19. Nos dicen que su territorio se extendió hasta Sodoma y Gomorra. Si algo usted sabe de Sodoma y Gomorra, es que Dios destruyó con fuego y azufre esas ciudades en gran medida, en gran parte por la perversidad de este pueblo que había alcanzado niveles nunca vistos antes, quizá, bueno, sí, en tiempos antes del diluvio. Pero bueno, Dios decide destruir a estas dos ciudades. ¿Por qué? Usted recordará que cuando estos dos ángeles en forma corporal como de varones llegaron al pueblo, se nos dice ahí en Génesis 19 que desde el más chico hasta el más grande, todos los hombres se reunieron alrededor de casa de Lot y dijeron, saca a esos varones para que los conozcamos. Y no conozcamos ahí, no es que querían conocer cuál era su Instagram y su Facebook, sino querían tener relaciones sexuales con ellos. ¿Sí? Entonces, de ahí viene, por supuesto, la expresión sodomía. Y si es verdad entonces que lo que Cam hizo fue precisamente lo que le hizo a su padre, es algo relacionado con esto, entonces podemos entender que, como dice Robertson, el pecado perverso del padre sería reflejado en la vida del hijo. Y los cananeos, dice Casuto, sufrirían la maldición no debido al pecado de Cam, pero debido a que ellos mismos estaban actuando como Cam. Y para darnos una idea de la clase de personas que eran los cananeos o cananitas, vamos entonces a Levítico 18:2-6. Vaya usted por un momento ahí a Levítico 18:2-6 y leemos ahí. Tengo unos cuantos minutos aquí nada más. Dice así la palabra de Dios. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová su Dios. No harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo les conduzco, ni andarán en sus estatutos. Tanto Egipto como Canaán son hijos de Cam. ¿Sí? Luego empieza a decir, comenzando en el versículo 3 y hasta el versículo 27, si no me equivoco, a 23, perdón. Ahí vamos a encontrar una larga lista de las vilezas practicadas por los cananeos. Por ejemplo, leemos nosotros en el versículo 5, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y así por el estilo. Y vamos leyendo entonces y vemos cómo una y otra vez se van describiendo las cosas abominables que hacían estos hombres y mujeres. Por ejemplo, en el versículo 21 se dice que ellos ofrecían a sus hijos vivos a Moloch. O sea, sacrificaban a sus hijos. La versión del Antiguo Testamento de lo que se reclama el día de hoy y se aprueba por los congresos estatales y federales. O sea, estas personas sacrificaban a sus hijos a los dioses. Hoy no los sacrifican a Moloch, pero lo sacrifican al Dios de mi comodidad, de es mi vida,
de que es mi cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno, es otra historia. El punto es, noten también, no te echarás con varón como con mujer, ni con ningún animal. ¿Por qué cree usted que Moisés está aquí diciéndole a los israelitas, no harás esto? Porque esto es lo que estas personas practicaban cotidianamente. Sexo desenfrenado de toda índole, de toda clase, con parientes, con madres y padres y hermanos y hermanas y aún con animales. Era algo que ellos hacían como algo normal. Una y otra vez, 24 veces aquí se menciona la palabra desnudez. Y como dice un comentarista, las constantes referencias a desnudez y descubrir la desnudez en este pasaje en Levítico designa al pueblo de Canaán como un pueblo esclavizado sexualmente. Claramente recuerda al lector de la acción de Cam, el padre de Canaán. Ningún israelita que conocía la cultura de los cananeos podía leer esta historia de su ancestro sin hacer la conexión. Pero los descendientes habían avanzado mucho más allá del pecado de su ancestro. Estos cananitas fueron malditos o maldecidos debido a lo que Cam hizo. Ellos fueron maldecidos o malditos debido a que ellos actuaron como su ancestro había actuado. Y hay mucho que decir aquí, pero permíteme hacer una breve aplicación antes de brevemente terminar con la bendición que pronuncia Noé. Algunas veces, hermanos, los hijos repiten los pecados de los padres. Ahora, no estoy hablando aquí de un determinismo biológico o genético. Hace algún tiempo la revista Time publicó un artículo, ya hace algún tiempo, que hablaba, expertos decían que habían descubierto el gen del adulterio. El gen del adulterio. Entonces, si eras adúltero, pues podías hacerte una prueba ahí genética y decir a tu esposa, pues es que tengo el gen del adulterio, ¿no? No estoy seguro de tal cosa, pero es verdad que los hijos pueden repetir los pecados de los padres por generaciones, ¿no es cierto? Y encontramos a veces familias donde tatarabuelo pues tuvo a su señora, ¿no? El bisabuelo también. El papá, el abuelo también. El papá fue más allá y tiene 3, ¿no? Y el hijo, pues es que eso es lo que somos los, ¿no? Generación tras generación, tras generación, tras generación de adúlteros, o de borrachos, o de drogadictos, o de violentos, o sea, algunos pecados se van repitiendo, pero no porque estos pecados específicos se transmitan genéticamente, sino porque, pues muchos hijos simplemente siguen la influencia de sus padres. Y entonces aquí hay una lección que nos debe hacer pensar con sobriedad a todos nosotros los padres. Nuestra conducta, nuestro ejemplo es muy importante. ¿Sí? ¿Conoce usted el dicho? Hijo de tigre, pintito. De tal palo, tal astilla. De nueva cuenta, no hablamos de determinismo aquí, pero hablamos de que el ejemplo parental es sumamente importante. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros con esto. Y quizá, solo quizá, a lo mejor, por ejemplo, algunos aquí mayores, padres, madres, tienen el dolor de que sus hijos no están caminando con el Señor. Y entonces a lo mejor tendrías que regresar a tu hijo y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, porque años atrás, cuando tú estabas creciendo, yo no te di un buen ejemplo. Yo no te mostré con mi vida de que Dios era lo más importante para mí. De hecho, te malenseñé. Yo te decía que Dios, pero yo vivía para el dinero, para el trabajo, para aquello, y con mucha facilidad yo me saltaba los domingos y no iba a la iglesia, y tú preguntabas de niño y yo ponía cualquier excusa ahí, que el trabajo, y el día de hoy su hijo no está caminando con el Señor y usted tiene ese dolor. Bueno, a lo mejor puede regresar y decir, perdóname por el mal ejemplo que yo te puse cuando estabas creciendo. Ahora bien, ¿quiere decir eso que los hijos están eximidos de responsabilidad? No. Pero nosotros, cualquiera que haya sido el mal ejemplo que le dimos a nuestros hijos antes de ser cristianos,
que tal vez influyó en los hijos nuestros no estando aquí o que no están aquí. Sería muy bueno que usted y yo fuéramos humildes y regresemos a ellos para pedirles perdón. Para pedirles perdón. Ahora bien, por otro lado, hijo, miras a tu árbol genealógico y dices, oh no, tú no eres tu padre. No importa quién haya sido tu padre, no tienes necesariamente por qué seguir el mismo camino. Mira, discúlpeme por la referencia, pero miren a Luke Skywalker y a Darth Vader, ¿ok? Por supuesto, tú no eres tu padre y no tienes por qué repetir sus pecados. El ciclo, si ustedes quieren, generacional puede terminar contigo si te arrepientes de tus pecados y entregas tu vida a Jesucristo. No tienes por qué repetir los pecados de tus padres. Bueno, de manera breve aquí, ¿ok? ¿Qué acerca de la esclavitud? Me estoy tomando un poco de tiempo, yo lo sé, discúlpenme. Esta no es una iglesia de 15 minutos de sermón, le prevengo, ¿ok? No es una iglesia de, ¿ok? Disculpe si usted piensa que así es el caso, pero no. Bueno, ¿qué de la esclavitud? Dice, va a ser un esclavo de esclavos, un esclavo de esclavos. Tristemente, este pasaje ha sido usado a lo largo de la historia, aún por pastores, aún por teólogos, para justificar la esclavitud de la gente de África y de las personas afroamericanas. Tristemente, a lo largo de la historia encontrará usted pastores anglosajones, europeos, diciendo, aquí se justifica la esclavitud de los africanos. Pero cualquier estudio exegético de este pasaje serio nos muestra que no hay nada más lejos de la verdad. Por otro lado, aún las personas de África reportaban cristianos que se convirtieron, personas que se convirtieron al cristianismo en África, decían, es que ese es nuestro destino, ser esclavos. La Biblia así lo dice. Dios nos condenó a ser esclavos. De ninguna manera. Esa es una aberración. Cualquier justificación de superioridad étnica, racial o de esclavitud es una aberración, porque no es lo que el texto enseña. Permítame decirle que un estudio cuidadoso del pasaje deja bien en claro que la intención de este pasaje no es establecer una superioridad étnica política. El texto enseña la verdad de que el Señor del pacto será el Dios de algunos de los descendientes de Noé y traerá bendición a sus vidas, pero otros de los hijos de Noé o de los descendientes de Noé serían malditos. Es una distinción espiritual, no es una distinción racial. No tiene nada que ver con la raza. ¿Y sabe cómo lo sabemos? Porque, por ejemplo, ¿quiénes reciben bendición aquí? Los semitas. Pero ¿sabía usted que no todos los hijos de Sem heredan esa bendición? Por ejemplo, si usted empieza a leer en el capítulo 10, que habla acerca de los descendientes de Sem, podrá ver que Dios no bendice a todos los semitas, sino bendice a Eber y a Peleg y a Taré y a Abraham. O sea, la bendición no llega a ellos por ser étnicamente semitas. Por otro lado, como vamos a ver más adelante, toda persona, aún en el Antiguo Testamento, todo no semita, todo no israelita que abrazaba y afirmaba la fe de Israel era incluido en el pueblo del pacto al someterse a la circuncisión. Y en el nuevo pacto, todos los creyentes, como leímos hace rato en Gálatas 3:29, son la simiente de Abraham sin tener nada que ver con su raza y etnicidad. De hecho, la maldición dada a Canaán no excluye a todos los cananitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Piense usted, por ejemplo, Rahab, una cananea, y no nada más una cananea, una prostituta, cananea o cananea prostituta. Ella abraza al Dios de Israel, abraza la fe de Israel y es incluida en el pueblo de Dios. Y no nada más eso, Dios le dio el privilegio a esta ex prostituta
cananea, una maldita prostituta, no, una cananea prostituta maldita, una cananea prostituta maldita, ¿sí? Dios le dio el privilegio de ser ancestro del rey David y ancestro de Jesús. O sea, en un sentido, en nuestro Salvador corre sangre cananea. Así entonces, no se trata, por supuesto, de nada racial, de nada étnico. La inclusión de los descendientes cananeos de Cam en las bendiciones del pacto demuestra que la maldición no excluye a todos los cananeos de participar en la gracia redentora de Dios. Algunos cananeos reciben redención a través de Jesucristo y algunos semitas fueron excluidos de la bendición de Dios. El evangelio el día de hoy está siendo predicado a todas las naciones, y todos los que se arrepienten y creen en Jesucristo, aun cananeos malditos, son incluidos en la bendición del pacto. Permítame concluir de esta manera. La bendición de Noé. La bendición de Noé. Versículos 26 y 27. ¿Por qué me tardé más tiempo ahí? Porque eso es más controversial que lo que viene a continuación. 26, 27. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Aquí la Reina Valera no nos hace un favor, porque literalmente en el hebreo no lee así como bendito por Jehová mi Dios sea Sem. O sea, como que Noé está bendiciendo directamente a Sem. No, lo que dice en el hebreo es algo así como: bendito sea Yahweh o Jehová, el Dios de Sem. La bendición va dirigida no a Sem, sino a Dios. Así como la maldición extrañamente no fue dirigida a Cam, sino a Canaán, la bendición no es dirigida a Sem, sino a Dios. Y entonces dice: bendito sea el Señor, el Dios de Sem. Noten como alguien dice que esta es una declaración no acerca de etnicidad, de raza. Es una declaración acerca del Señor de Sem, del Dios de Sem, aquel a quien Sem tiene como su Señor y su Dios. ¿Qué le está diciendo Moisés a su audiencia? Está diciendo a su audiencia que últimamente la bendición que recibe Sem, ¿saben cuál es? Dios mismo. ¿Cuál es la bendición? Dios mismo. Bendito sea el Señor, el Dios de Sem. Lo que Dios ofrece en este pacto que hace con una línea en particular, ¿qué es lo que ofrece? A Él mismo. John Piper tiene un libro que se llama Dios es el Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio son estas. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece en el Evangelio? Dirá usted: perdón de pecados, sí. Vida eterna, claro. Nuevos cielos y nueva tierra, también, por supuesto que sí. Pero ¿sabe qué es lo que Dios ofrece primero que nada en el Evangelio y antes que todo en el Evangelio? ¿Sabe qué es lo que Dios ofrece? A sí mismo. Las buenas noticias que se te presentan es que Dios quiere ser tu Dios, que Dios está concediendo que Él sea tu Dios y que tú seas su pueblo. El dador es el don, el dador es el regalo, el que regala es el regalo. Imagínese usted, yo sé que todos dirán: no, lo más importante es otras cosas, pero no, en el fondo todos queremos regalos. Bueno, usted invita a gente a su fiesta y pues todos traen regalo, y una persona entra y dice: felicidades, yo soy tu regalo. Yo soy tu regalo. O en su aniversario, hermana, usted ya vio ahí en Amazon algo que usted quiere, o vio en el aparador algo que usted quiere, pero de pronto su esposo le canta las mañanitas y él tiene un moño aquí en la cabeza, ¿no? Y dice: mi amor, yo soy tu regalo. ¿Qué más puedes pedir? Mira lo que Dios te dio. Yo soy tu regalo. No sé si usted va a estar muy contenta. Ay, lo que siempre soñé, lo que siempre quise. No podía pedir nada más que tú. Pero ya en serio, ¿dónde están mis zapatos? ¿No? O sea, el asunto es, en el Evangelio, ¿qué es lo que Dios te ofrece? A Él mismo. Ahora piénsalo. Esta es la bendición que recibe Sem.
bendito sea el Señor, el Dios de Sem. Piénsalo, bendito sea el Señor, el Dios de David, o el Dios de Carla, o el Dios de Edwin. El Dios de, eso es lo que te está concediendo en el Evangelio. Así entonces, el asunto es que en el Evangelio Dios se ofrece a sí mismo. Él escogió a Sem para ser su Dios, y a ti, si eres creyente, te escogió desde antes de la fundación del mundo para ser tu Dios, para ser tu Dios. ¿Y qué de Jafet? Jafet dice Dios que Dios engrandezca a Jafet, dice, ¿no es cierto? Y habita en las tiendas de Sem. ¿Quiénes son los jafetitas? Bueno, los semitas, de ahí vienen los israelitas. Pero ¿quiénes son los jafetitas? Bueno, los indoeuropeos, ¿no? Los indoeuropeos. Gente de, por supuesto, de, no sé, Inglaterra, Francia, Alemania y Canacín. No es cierto. Los whitexicans, ¿ok? Bueno, no, en pocas palabras, los jafetitas son los gentiles. Usted y yo. Usted y yo. ¿Qué les dice? ¿Qué dice Moisés en su oráculo? ¿Qué dice? Y habite en las tiendas de Sem. O sea, ¿qué es lo que dice aquí? Que ellos van a compartir la bendición que Sem recibió. El oráculo anticipa el día cuando los no semitas, los no israelitas, serían incluidos en la tienda de Sem. Los gentiles serían injertados en el olivo de la salvación. Anticipa el día cuando usted y yo, por la gracia de Dios, no semitas, seríamos traídos a habitar en la tienda de Sem, y el Dios de Sem sería nuestro Dios también. Entonces, este no es un asunto de raza. Las bendiciones de Dios no se limitan a una raza. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Dios en el Evangelio ha tirado toda barrera de separación. No hay judío, no hay gentil, no hay griego, no hay judío, no hay americano, no hay europeo. Todos los cristianos somos parte, judío y gentil, de una nueva nación, de una nueva raza que se llama la iglesia. Y entonces al final de la historia nos dice Juan en Apocalipsis que él vio una gran multitud que nadie podía contar, formada por gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nunca se ha tratado de una raza en contra de las demás. La raza santa no es una etnia en particular. Esta nueva raza, esta nueva humanidad se llama la iglesia, formada por judío y gentil. Así entonces concluyo de esta manera. El oráculo de Noé nos enseña que la humanidad últimamente no se divide por etnicidad, sino se divide espiritualmente. No se divide en judío y el resto, no se divide en semita y el resto. La humanidad se divide en aquellos que tienen la bendición de Dios y los que no la tienen. La humanidad se divide entre aquellos que han recibido bendición y aquellos que están fuera de esa bendición. Y esto nos enseña un par de cosas. Primero que nada, nos enseña a nosotros los creyentes algo. A nosotros se nos ha dado la gracia de tener esa bendición. Usted y yo, por la gracia de Dios, habitamos en la tienda de Sem. Usted y yo, por la gracia de Dios, tenemos a Dios como nuestro Dios. Pero ¿sabe qué? Vaya, nosotros también tenemos que escuchar esto, y es muy importante. Quizá y solo quizá, aquí o en cualquier otro lugar, hay quienes todavía no tienen esta bendición. Y últimamente, déjeme decirle una cosa. Todos aquellos que no son cristianos están bajo maldición. Pero yo no soy descendiente de Cam. Es más, ya consulté mi árbol genealógico y yo no vengo de Cam. No estamos hablando de que usted sea heredero de la maldición de Cam. Si usted está bajo maldición, es porque usted es un ser humano. ¿Y por qué es un ser humano? ¿Está bajo maldición? Sí, porque todos los seres humanos quebrantamos la ley de Dios. Y Dios dijo muy claro en el jardín de Edén: el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Y entonces estamos todos bajo esa maldición. ¿Cómo puede ser libre? Solo hay una manera. Y esta mesa que está aquí nos recuerda cuál es la única manera: creyendo en aquel que fue hecho maldición en lugar de usted y arrepintiéndose de sus pecados.
creyendo en que Cristo en la cruz fue hecho maldito para que usted reciba la bendición. Así entonces, si usted entrega su vida, no importa, comillas, que sea una prostituta cananea maldita. No importa hasta dónde haya llegado, no importa cuán viles y ruines sean sus pecados, no importa hasta dónde haya llegado en su estilo de vida y qué cosas haya practicado y de qué cosas se avergüenza, hay esperanza aún para el peor de los cananeos malditos. Hay esperanza para el pecador que se arrepiente. Hay esperanza de que usted también pueda ser incluido bajo la tienda o en la tienda de Sem y decir que el Dios de Sem es mi Dios también. Que Dios bendiga su palabra. Amén.